Hola, muy buenas. En esta segunda parte de esta entrevista con María Ruiz, vamos a hablar un poco de su primera historia, de esa escuela, de esa motivación que le llevó a ser esta investigadora joven, trabajando en misiones para NASA y participando en la obtención de esos datos en la atmósfera de Marte. María nos va a contar entonces ahora un poco cuál fue toda esa motivación en la primaria y luego nos hablará sobre lo que está haciendo con los datos del rover Curiosity. María, entonces, para llegar a ser colaboradora de la NASA o estar trabajando en la NASA o estar investigando con datos aquí en España, pero con una colaboración internacional tan grande, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó? ¿En el instituto? ¿Quizás antes? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este tipo de estudios en ciencias planetarias? ¿O directamente ya sabías desde pequeña que querías ser una marciana más? Bueno, pues la verdad es que todo comenzó soñando y desde muy pequeña. Siempre tuve desde muy temprana edad pues las grandes dudas existenciales que siempre ha tenido la humanidad. Yo la verdad pues empecé a leer desde muy chiquitita y aquello fue la llave a descubrir todo el universo del conocimiento. Y ¿Qué leías? una cosa llevó a otra. Pues la verdad es que de pequeña no era tan selectiva como lo soy ahora. Y creo que sobre todo para las primeras etapas de una persona es fundamental para no sesgarte a la hora de dar rienda suelta y de desarrollar el razonamiento. Porque ahora me dedico a las ciencias, pero siempre las he concebido como un área del conocimiento multidisciplinar. No por estudiar matemáticas hay que dejar de saber de filosofía o saber de historia. Entonces, por aquel entonces me fascinaba todo. Leía tanto temas de cultura, de economía, que la gente de mi ¿Era? entorno siempre me lo ha estado recordando. Reconozco que al principio no entendía nada, pero yo recuerdo pues 3, 4 años ya leer y ya ver programas de televisión de cultura general que, bueno, que me hacían a mí luego hacerme preguntas y hacer mis propias invenciones con plastilina y cajas de cereales y todo lo que pillaba por ahí. Entonces, en la Y escuela, una personita, una alumna súper curiosa de estas preguntoras. sí, ¿Serio? Tengo una pregunta. bueno, ¿No? la verdad es que no, era extremadamente introvertida. De Ajá. hecho, es una cualidad que todavía la llevo conmigo y que combato día a día. Eh, y yo me lo guardaba todo, pero al tiempo que me lo guardaba, pues tenía ganas de compartirlo, tenía ahí un poco un tira y afloja. Con el tiempo pues fui haciéndome amigos, curiosamente más mayores que yo, y con ellos me sentía un poco más cómoda a la hora de hablar de mis inquietudes. Y bueno, poco a poco fui ahí forjando una red de contactos a mi gusto, porque siempre me he sentido pequeñita, siempre me he sentido que no sabía lo suficiente, pero al mismo tiempo siempre he intentado rodearme de gente que sabía más que yo. ¿Y en el instituto cuáles eran las materias que más te gustaban? Estamos hablando de lo típico, de que me gustaba física, que me gustaba Sí. química, o realmente la literatura te llamaba la atención, o la historia, o no sé. Pues la verdad es que insisto, a mí al principio me apasionaba todo. Y yo era una ferviente en cuanto a apuntarme a todo tipo de actividades extraescolares. Tenía además la suerte de ir a un cole en el que estaban subvencionadas
Y también tenía la suerte de que, bueno, pues el tema del col y tal siempre lo llevé bien, entonces me podía apuntar pues a todas las actividades que las horas del día daban de por sí, ¿no? Por ejemplo. Entonces hice mucha pintura. Ajá. Desde muy chiquitita, por recomendación, además de orientadores y profesores, me apunté a pintura y creo que fue un total acierto, porque aunque a priori no vemos similitud o no vemos una ligadura con las ciencias, personalmente creo que la hay muy profunda y muy arraigada, porque las matemáticas son creatividad y el dibujo es una forma de expresarte y crear. Y yo creaba de todo. Yo los mejores cuadros que he hecho ha sido cuando no me les han dado eh, bajo ciertas directrices, es decir, cuando me han dado, Libertad, ¿no? sí, un papel en blanco y dibuja lo que quieras. Y Eso así es. estuve por lo menos 8 años en una academia y ciertamente tuve compradores, pero bueno, los cuadros de mi primera etapa nunca les he querido vender. Ah, muy bien. Sí, siempre he tenido para comer y siempre lo tuve claro, que si me faltaban lentejas los vendía, pero si no, no. Gracias, María, por esta introducción sobre estas primeras motivaciones que has recibido durante tu educación primaria y que sea de ejemplo para aquellas personas, personitas que están todavía en la escuela y que quieran hacer este tipo de estudios en ciencias. Vamos a abrir entonces ahora el capítulo de una de estas misiones, la misión Rover Curiosity, y cuéntanos un poquito qué estás haciendo con todo esto. Curiosity a nivel tecnológico y con el tiempo también ha demostrado que a nivel de investigación científica ha marcado el inicio de una nueva era en el marco en el que nos encontramos. Se lanzó el 26 de noviembre y aterrizó el 5 de agosto de 2012. Estos son unos 8 meses y medio de viaje y sin quejas. Es decir, un largo viaje la razón para la que se diseñó Curiosity es responder a la pregunta de si tuvo alguna vez Marte las condiciones ambientales adecuadas para albergar pequeñas formas de vida llamadas microbios. Es decir, con Curiosity no se espera que se encuentre vida, sino el encontrar las condiciones adecuadas para la habitabilidad pasada, o en el mejor de los casos presente, en Marte. Su objetivo es evaluar cómo ha evolucionado el clima marciano y saber si Marte fue habitado en el pasado. Y todo esto pues lo lleva a cabo por medio de la carga útil que lleva a bordo, de la que voy a hablar ahora, presentando pues, los principales instrumentos científicos que porta. Curiosity en sí misma es un laboratorio móvil en la superficie de Marte. Eh, Cuenta con una fuente interna RTG. Esto es una batería cuya fuente de energía la consigue a partir de la energía que libera la desintegración de un elemento radiactivo, en concreto el plutonio 238, dejándose así atrás la era en la que se dependían de los paneles solares. Decir que la misión que se contemplaba pues para un mínimo de 2 años, y ya veremos que ha conseguido muchos más, contaba con ser 2 años, pero esta batería tiene capacidad, tiene una vida útil de 14 años.
Entonces, bueno, de no estropearse nada, tiene energía para durar 4 años más. Eh, en cuanto a los instrumentos que vemos aquí, pues bueno, pues por una parte decir que tiene 3 cámaras, la cámara Max Cam, la cámara Mali que está aquí abajo y que vendría a ser como la lupa que todo geólogo lleva consigo. Luego tiene esta otra cámara de aquí, de Marvin, que fue muy útil para los ingenieros en el momento de aterrizaje del rover porque permite ver lo que hay por abajo. Entonces se podía ver el suelo y de esta manera precisar un poco y recalcular dónde posar al rover. Por otra parte cuenta con 4 espectrómetros, el APXS, que es un espectrómetro de rayos X de partículas alfa, otro aquí arriba, el CHEP-CAM, cuya función pues, es identificar la composición química y mineral de las rocas y suelos. Luego tiene el espectrómetro Chemin, que viene a hacer un poco lo mismo, pero con muestras de polvo. Y por otra parte cuenta con SAM, que SAM busca y mide sustancias químicas orgánicas, es decir, entre comillas, los ingredientes de la vida. Y por otra parte cuenta también con, que aquí no le vemos, un sensor atmosférico llamado MERLI, que fue también muy determinante en las labores de aterrizaje, ya que midió los cambios de presión atmosférica y calentamiento que ocurrieron durante el descenso. Y para mencionar ya finalmente, dejó al sensor ambiental REMS, que es este, como hemos visto anteriormente, en el que tiene una participación íntegra España. Y sobre este resalto pues, un poquito más en detalle su composición. REMS se trata de una estación meteorológica capacitada de sensores para medir la presión, temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento y niveles de radiación ultravioleta. Pero estos sensores no están todos juntos, sino que por una parte están los sensores que miden la dirección y velocidad del viento junto con la temperatura atmosférica, integrados en lo que vendrían a ser 2 pernos que podemos asemejar como los brazos de los dinosaurios de las películas, y que están colocados en lo que sería el cuello del rover. Dicho ya con más rigurosidad, pues el mástil del rover. Y luego, por otra parte, hay un conjunto de sensores infrarrojos. En uno de los sensores, en concreto de los sensores no, de los brazos, que son llamados booms dentro del gremio, y que están destinados a medir la temperatura del suelo. ¿Y cómo lo hacen? Pues midiendo la intensidad de la radiación infrarroja que el suelo emite, y a partir de ello pues saca una estimación de la temperatura del suelo. Y luego en el otro brazo hay un sensor de la humedad atmosférica. También, pero ya en la propia plataforma del rover, contamos con un sensor de presión y por aquí está el sensor que mide la radiación ultravioleta. Cuando medimos con todos estos sensores al mismo tiempo, uno se hace una idea mucho más
compleja, mucho más ideal, ¿no? de lo que es la atmósfera de Marte, ya que estoy midiendo la humedad, estoy midiendo la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la radiación ultravioleta. Todo eso quizás se coloca en un modelo de atmósfera y podemos determinar qué está midiendo y entender mejor la atmósfera del planeta, ¿no? Claro, a lo largo de esta charla, tal vez salga a colación mencionarlo más veces, pero repetirlo no creo que esté nunca de más. Y es que estamos a falta de cobertura espacial en superficie de Marte. Claro. Si ya es difícil evaluar el comportamiento de la Tierra en sí misma a partir del estudio de la atmósfera y otros rasgos de ella, diría también la geografía, ¿no? Pero bueno, es que yo veo tan necesario entender la geografía eh, en el momento en el que estás estudiando la atmósfera y geografía son las partes de un planeta que se retroalimentan. Estás Claro. estudiando de una, pero al mismo tiempo estás estudiando la otra. Entonces, necesitamos ganar cobertura espacial para mejorar los modelos numéricos, que al mismo tiempo nos van a dar una visión de aquellos lugares en los que no vamos a tener sensores, mediciones. Correcto. Yo trabajo también con un modelo numérico en concreto y de primera siempre necesita unas condiciones de contorno y estas te las da otro modelo, pero al mismo tiempo necesitas partir de algunas mediciones tomadas. Todo la verdad que es un engranaje y el llegar a tener más sensores, más robots el día de mañana es plenamente necesario. Porque Perfecto. estamos hablando de la atmósfera de un planeta, pero ello nos permite también estudiar los procesos físico-químicos que ocurren en otros planetas y en otros lugares del universo. Al fin y al cabo, todo esto se resume a física, matemáticas, programación, y lo bueno que tienen estas áreas del conocimiento es que las aprendes en un sitio, pero luego cambiando un poquito los parámetros lo puedes aplicar en otro entorno. Gracias por toda este panorama que nos has contado sobre el rover Curiosity. Todavía quedan el rover Perseverance y el aterrizador Insight, que nos vas a contar en siguientes capítulos. Les recuerdo que hay un primer capítulo donde hicimos una introducción con esta entrevista con María y habrá 2 o 3 más capítulos en el futuro. Si te está gustando toda esta información, no dudes en suscribirte al canal y aquí te dejo los links para los videos anteriores. Muchas gracias.